Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melina Isaí Vera, soy licenciada en Nutrición Humana y yo soy quien les va a impartir el seminario Alimentación en la Menopausia. ¿Comenzamos? Algo que debemos de conocer acerca de la menopausia es que esta va a ser diferente en cada persona, ¿vale? Estamos hablando que dependiendo de la cultura de la mujer o la procedencia, va a ser la manera en la cual le va a afectar, ¿ok? Esta etapa de la vida y cómo va a enfrentarla, ¿ok? Es muy importante que sepamos que la menopausia no va a ser o no es, ¿ok? El final de la vida, porque muchísima gente, muchísimas mujeres lo ven de esta manera, ¿no? Les afecta muchísimo el comenzar a cambiar su estilo de vida, el que a lo mejor aumentan de peso, posiblemente en que tengan esa cantidad tan elevada de sofocos, ¿verdad? Que llamamos en ocasiones bochornos, les afecta el cambio de ánimo que vayan a tener, entre algunas otras situaciones que se van a ir modificando conforme va avanzando, ¿no? Esta etapa. Entonces, el climaterio es muy importante que conozcamos que no es el cese, ¿verdad?, de la existencia, sino la etapa que va a dejar abierta las puertas a qué, a que venga el disfrute de la mujer, ¿no? Esto no debe de causar tensión, no debe de causar tanta carga, sino más bien debe de presentarle a la mujer pues mayor seguridad, le debe de presentar menos tensión, ¿verdad? Generalmente cuando ya comienza o aparece la menopausia, porque ahorita vamos a aprender qué es la menopausia, qué es el climaterio, entre algunos otros términos que en ocasiones desconocemos, debemos checar que todo lo que va a pasar en esta etapa de la vida es normal, ¿no? Pero debemos ver que hay ciertas cuestiones que se deben de cuidar por medio de principalmente la alimentación, que es lo que vamos a ver ahorita. Según los conceptos de salud, salud mental y salud sexual, que esto lo marca la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, menciona que nada, absolutamente nada, puede impedir que la mujer climatérica sea capaz de ser tanto mentalmente y sexualmente sana. Eso es muy importante, ¿vale? Vemos que la hembra Homo sapiens es el único animal, ¿ok?, con menopausia y que todos los demás animales se van a poder reproducir incluso hasta su muerte. En el caso de los humanos es totalmente diferente, ¿no? Llega un momento en el cual ya no se pueden reproducir a causa de ciertas circunstancias hormonales que acontecen en esta especie. Y vemos un poquito acerca de lo que es la historia de la menopausia. Vemos en el primer recuadro que mencionamos, en el Génesis se menciona la pérdida de la impureza mensual. Abraham en el Génesis conocía el fallo de la reproducción cuando consideraba las pocas posibilidades de descendencia en las parejas que tenían muchísima edad. Okay, ahí ya estaban viendo que algo estaba pasando en estas parejas, que ya no podían las mujeres quedar embarazadas, ya no podían tener más familia, ¿no? En los papiros egipcios se señala a las mujeres menopáusicas como mujeres blancas, en contraposición a las rojas que eran las que menstruaban todavía. Entonces ahí también ya veían que la raza, el color de la piel nos decía que algo estaba pasando, ¿verdad? En las personas blancas de descendencia blanca, pues en ellas más rápido llegaba la menopausia, ¿no? Que en ese momento pues todavía no se conocía el término. Ahora, Hipócrates menciona en sus escritos el cese de la menstruación y Aristóteles en el año 322 a.C. describe en su Historia Animalium que la menstruación cesa alrededor de los 50 años de edad. Posteriormente, en el siglo VI a.C., Aecio de Amida describe que la menstruación cesa en la mujer en un periodo nunca antes de los 35 años y por lo común siempre a los 50 años aproximadamente, ¿vale?
Y vemos que en promedio, en la mayoría de los países que llevan registros sobre salud, la menopausia aparece a los 48 años de edad. Mientras que en Venezuela, por ejemplo, el promedio de edad es de 48.7 años, casi los 49, de igualmente en Cuba y en los demás países y en América Latina. En España, según estudios, aparece la menopausia a partir de los 50 años. Y ahora sí entramos de lleno a ver y conocer qué es la premenopausia, la menopausia y qué es la posmenopausia, ¿vale? Y comenzamos por menopausia, un término que hemos escuchado muchísimo tiempo, ¿verdad? Y que yo creo que la mayoría de las personas pues andamos un poco equivocados en esta cuestión. ¿Por qué? Porque hemos visto que tanto hermanas, a lo mejor hermanas, bueno, hermanas, tías, abuela o alguna de las más personas allegadas del género femenino, pues hablan un poquito acerca de este término, ¿no? Y mencionan, es que yo tengo estos problemas, posiblemente estoy aumentando de peso, posiblemente tengo triglicéridos elevados, posiblemente tengo osteopenia o tengo osteoporosis, y es ¿por qué? Porque tengo menopausia, ¿no? La gente normalmente se refiere de esta manera a esta etapa de la vida, pero debemos conocer qué es el término exactamente de la menopausia. ¿Vale? Entonces, la menopausia es el cese de los periodos menstruales de una mujer, diagnosticada en retrospectiva una vez que ya han ocurrido 12 meses, ¿ok?, consecutivos de amenorrea. Ese momento en el cual decimos, hoy cumplo un año o 12 meses sin que esté menstruando, ese día es la menopausia. ¿Okay? Los días que son antes de, ¿okay?, o después de, no se llaman menopausia, tienen un cierto nombre que ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Y todos estos síntomas de bochornos, de histeria en ocasiones, cambios de humor, entre algunas otras situaciones, esos también tienen un nombre. ¿Vale? Entonces, debemos conocer que la menopausia es únicamente y sencillamente el cese de la menstruación. Hoy se cumple un año, hoy estoy en menopausia, ya después tiene otro término. ¿Okay? Ahora, ¿a qué se debe esto? Eso se debe, el cese de la menstruación, al desgaste o la atresia, así denominada, de los folículos ováricos y su capacidad de producir estrógenos, ¿vale? Esas hormonas que tienen un papel muy importante y que nos dan una protección sumamente grande en muchísimas situaciones. Nos ayudan a que nuestro tejido óseo esté fuerte, nos ayudan a que no tengamos posibles alteraciones cardiovasculares, entre algunas otras situaciones que ahorita vamos a checar más adelante. Entonces, como mencionábamos ahorita, ¿no? El cese de la menstruación se debe al desgaste o a la atresia de los folículos ováricos y su capacidad de producir estrógenos ante el estímulo de dos hormonas muy importantes, que una es la hormona luteinizante y la otra es la hormona folículo estimulante. ¿Vale? Ahora, a todos esos signos y síntomas, ¿okay?, antes y después de cese de la menstruación, a esto se le llama síndrome climatérico o climaterio. ¿Okay? Debemos de saber que hay una disminución de la función ovárica constantemente en las mujeres. Nosotros nacemos con un número determinado de folículos, ¿vale? Esos son los que van a dar un crecimiento al ovocito y posteriormente la formación del óvulo. Entonces, nosotros al nacer tenemos aproximadamente 1 millón. Conforme vamos creciendo van disminuyendo. Alrededor de la adolescencia tenemos aproximadamente de 400,000 folículos.
A los 35 años tenemos 60,000 aproximadamente, a los 45 tenemos 30,000, entonces van a ir disminuyendo conforme vamos creciendo y aumentando la cantidad de años. Entonces, esta disminución de la función ovárica tiene por nombre déficit estrogénico, ¿okay? Que eso es lo que da, ¿okay? O genera la menopausia. Y genera también ese proceso antes de y después de. Tenemos por acá que la menopausia precoz es cuando ocurre el cese de la menstruación antes de los 40 años de edad. Y la menopausia tardía quiere decir que la menopausia apareció luego de los 55 años de edad. Todo esto depende muchísimo de situaciones, por ejemplo, genéticas, así como también factores de la persona, patologías, por ejemplo, a lo mejor por ahí algún quiste, una extirpación de a lo mejor un ovario, ¿okay? Entre algunas otras situaciones. Y vemos en esta diapositiva el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Se los agrego aquí para que nosotros podamos ver qué es lo que pasa, ¿okay? O cómo se generan los estrógenos, ¿vale? Entonces, vemos que en el hipotálamo se segrega una hormona que se llama gonadotropina. Esta hormona es un estimulante de la hipófisis, lo cual la hipófisis, al estar estimulada, va a sintetizar dos hormonas muy importantes, que son la LH y la FSH, que la primera es luteinizante y la segunda es folículo estimulante. Estas dos hormonas, ¿okay? Estimulan las gónadas, ¿okay? Estimulan el ovario, y aquí sucede la maduración folicular, la maduración del ovocito. ¿Para qué? Para que se forme posteriormente un óvulo. Pero también aquí en las gónadas se va a sintetizar tres hormonas muy importantes, que son los estrógenos, la progesterona, la testosterona, ¿okay? Que estas preparan al útero. ¿Para qué? Para que comience a irrigarse, ¿verdad?, de sangre, y se prepare para el momento en el cual se implante el óvulo fecundado, ¿vale? También las gónadas sintetizan inhibina, una hormona que viaja a la hipófisis. ¿Para qué? Para que la hipófisis deje de estar aumentando la segregación o la síntesis de estas dos hormonas, luteinizante y folículo estimulante. ¿Okay? Eso es un proceso de retroalimentación, que quiere decir que en el momento en el cual se libera el óvulo, pues ya no se puede estar liberando constantemente, ¿no?, sino cada determinado tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa entonces en la menopausia? ¿Qué es lo que pasa ahí? Si se estimula la hormona luteinizante y folículo estimulante, viajan a las gónadas, pero aquí resulta que no puede haber una maduración folicular adecuada por el número de folículos que nosotros tenemos, que ya les comentaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, si no hay esta maduración, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una disminución de la síntesis de las siguientes hormonas, y principalmente estamos hablando de estrógenos, que estas hormonas son las denominadas hormonas femeninas, ¿verdad?, porque las tenemos en mayores cantidades. Entonces, y ellas tienen un impacto fuertemente a nivel cardiovascular, a nivel de tejido adiposo, ¿ok?, entre algunas otras funciones que tienen. Y vemos por acá qué es el climaterio. El climaterio viene del griego climater, que significa escalón, ¿okay?, y hace referencia a un periodo que va a ser de transición, ¿okay?, desde la etapa reproductiva hasta la no reproductiva. ¿Cuándo se va a manifestar el climaterio? Se manifiesta en un año antes aproximadamente, cuando van a iniciar todos estos cambios hormonales en la persona y todos estos síntomas, y puede permanecer hasta incluso un año más después de la menopausia, ¿sale? Entonces, si apareció
a los 50 años la menopausia, pues quiere decir que a los 51, bueno, durante los 50 a los 51, pueden estar apareciendo, puede haber estos síntomas que ya mencionábamos anteriormente, ¿vale? Y también el climaterio se puede definir como síndrome climatérico, ¿ok? Que mencionábamos anteriormente, que son todos esos signos y síntomas que aparecen durante la perimenopausia. ¿Y qué es la perimenopausia? Por acá la tenemos. Significa sobre o alrededor de la menopausia, ¿ok? Entonces quiere decir que es antes y después, ¿verdad? Y empieza al mismo tiempo que la transición a la menopausia, cuando cuando aparecen todos estos síntomas, ¿verdad? Que mencionamos principalmente, como les pongo en la imagen, los sofocos, ¿no? Entonces, la perimenopausia comienza desde que yo tengo los primeros síntomas y va a terminar un año después del último periodo menstrual, ¿vale? Y tenemos que la premenopausia puede ser de los 2 a los 6 años previos a la menopausia. Y esto lo va a dictar la cantidad de hormona folículo estimulante y luteinizante. Si comienzan a salir de los parámetros normales, que esto ya lo verían ustedes con su ginecólogo o ginecóloga, cuando ya comienzan a ver estos cambios, entonces quiere decir que ya estamos en la premenopausia, ¿okay? Y la posmenopausia, ¿qué es? Es el periodo que inicia a partir del año de la ausencia o cese de la menstruación. Y esto es hasta el final de la vida, ¿vale? No quiere decir que porque estén en la posmenopausia o estemos en la posmenopausia, vamos a tener todos estos síntomas, ¿no? Que mencionábamos, sofocos, alteraciones del sueño, incluso depresión, entre algunas otras características de esta etapa, ¿no? De la vida. No quiere decir que las vamos a tener durante ese tiempo, sino más bien puede durar incluso hasta 5 años, ¿ok? Después de la menopausia. Entonces, si ustedes están en este periodo, si apenas tienen un año y todavía tienen sofocos, se sienten mal, eso es normal, ¿ok? Y todavía puede durar incluso hasta 5 años. ¿Vale? El detalle es saber de qué manera nos vamos a alimentar, de qué manera nos vamos a tratar. Es importante que vayan con un especialista. ¿Para qué? Para que pueda checar el nivel de estrógenos, para que pueda checar el nivel de estas dos hormonas, ¿vale? Y que les pueda dar a lo mejor un medicamento. ¿Para qué? Para que ustedes no se sientan tan mal y no hay un impacto fuertemente en todos estos aparatos o sistemas en los cuales los estrógenos nos dan esta protección tan grande, y si nosotros pues tenemos una disminución de ellos, pues ocurren los problemas de salud. Y aquí tenemos una imagen que nos hace dejar un poquito más claro cada etapa del climaterio de la menopausia. Vemos principalmente menopausia. Si me voy hasta abajo, si ven mi cursor, nos menciona que es a los 50 años generalmente, puede ser a 59, 49, como les mencionaba anteriormente en las personas, en las chicas latinas. Entonces, vemos que el climaterio puede abarcar tanto de la perimenopausia, la premenopausia y la posmenopausia, ¿verdad? Y la perimenopausia, pues estamos hablando de años antes, ¿verdad?, de la menopausia e incluso un año después del cese de la menstruación. Y acá vemos la premenopausia, que son estos de 2 a 6 años aproximadamente, e incluso aquí lo marca hasta 10 años, ¿no?, antes del cese de la menstruación. Y la posmenopausia, estamos hablando de después, si así lo podemos ver, incluso cuando se cumple el primer año, ¿verdad?, del cese de la menstruación hacia adelante. Entonces, quienes ya tienen 1 año, 2 años, que dejaron de menstruar, quiere decir que ahorita están en la posmenopausia, ¿vale? Y todavía el climaterio puede durar incluso hasta 5 años más, ¿ok?, del cese, la fecha del cese de la menstruación. En cuanto a síntomas y tratamiento nutricional, vamos a verlos ahorita en unas diapositivas más,
pero principalmente síntomas en la premenopausia pueden haber alteraciones en el ciclo menstrual. Y en la posmenopausia puede haber inmediatamente sofocos, distimia, que es un tipo de depresión que es moderada, pero puede ser prolongada. Puede a mediano plazo aparecer problemas urogenitales, cardiovasculares, cambios físicos, cambios en la piel y cambios en las faneras. Estas vienen siendo cambios en las uñas, cambios en el cabello, ¿ok? Cambios en nuestros vellos. Podemos tener a largo plazo incluso osteopenia y llegar a una osteoporosis. Y hablando de premenopausia, podemos presentar alteraciones menstruales, como mencionaba ahorita, que vendrían siendo una polimenorrea al inicio, ¿okay?, de la menopausia, que eso sería un sangrado irregular en periodos de menos de 21 días. Regularmente los periodos son cada 28 días, ¿no? Podemos presentar también oligomenorrea al ir progresando la menopausia, a la menopausia, que consiste en un ciclo que puede durar más de 21 días, que pudiera haber una menstruación alrededor o en intervalos de 36 e incluso hasta 90 días, que estamos hablando de 3 meses, ¿vale? Puede haber una combinación de todas estas alteraciones menstruales, que puede haber una hipomenorrea, que quiere decir una disminución del flujo menstrual, ¿okay? Puede haber una hipermenorrea, que quiere decir una menstruación muy abundante, o una metrorragia. Estamos hablando de un sangrado vaginal que ocurre en los periodos, entre los periodos menstruales, ¿vale? Posiblemente sí, su menstruación normal la tiene cada 21 días porque tiene una polimenorrea, pero resulta que entre medio de ese lapso hay un pequeño sangrado, ¿no? Hay una hipomenorrea y una metrorragia. Entonces puede haber una combinación de todo ello. Y que cuando ustedes comiencen a identificar esto, rápido hay que ir con el especialista. Ahora, en la posmenopausia generalmente hay sofocos, que es una inestabilidad vasomotora a causa de la disfunción del eje hipotálamo-hipófisis, ¿okay?, a causa de la hormona luteinizante que ya mencionábamos anteriormente. Puede haber una oleada de calor y esto generalmente ocurre en la posmenopausia, pero también hay un número, aproximadamente un porcentaje del 75% de las mujeres que tienen premenopausia que también lo presentan. Y eso va a variar de mujer en mujer, ¿no? Y puede durar todas estas alteraciones de 1 a 5 años aproximadamente. Vemos por acá que las recomendaciones para disminuir estos sofocos, estas molestias, serían realizar ejercicio físico, tener un descenso del peso. Si andamos en un sobrepeso o en una obesidad, es importante que tengamos una disminución de ese peso corporal. Debemos evitar el tabaco, las comidas muy picantes, el alcohol también, situaciones donde me genere mucho calor. Y debemos de practicar la respiración rítmica consciente, ¿vale? ¿Para qué? Para que podamos tener una disminución de la temperatura. Ahora, en cuanto hay cierta bibliografía que pudieran apoyarnos, son los antidepresivos, la clonidina, ciertos medicamentos como la gabapentide, y también podemos utilizar homeopatía. Hay fitoestrógenos y vitamina E muy importantes para disminuir también estas alteraciones. Pueden ser hierbas medicinales, onagra, podemos utilizar ginseng, la salvia, el ginkgo biloba e incluso la valeriana de igual manera. En el caso de los alimentos con fitoestrógenos, yo creo que ustedes han escuchado mucho acerca de las isoflavonas. Las isoflavonas, así como las rosáceas y las solanáceas, que estos son ciertos tipos de sustancias que tienen los alimentos, tienen una función muy similar en nuestro organismo a la de los estrógenos. No quiere decir que los puedan sustituir por completo,
pero sí pueden tener un impacto, ¿ok?, positivo en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los fitoestrógenos, principalmente las isoflavonas, tienen una composición química muy similar a los estrógenos. Y es por ello que hay tratamientos en los cuales se utiliza isoflavonas para el periodo del climaterio, ¿vale? ¿Dónde están las isoflavonas? Principalmente en la soya y en la lenteja. Las solanáceas, otros fitoestrógenos, están en el jitomate, en la papa y en la berenjena. Y las rosáceas se encuentran en los cítricos y también en los alimentos de colores muy, muy fuertes, ¿ok?, muy brillantes. En cuanto a la vitamina E, la podemos encontrar en el germen de trigo, en los espárragos, en el brócoli, principalmente en todos los aceites de origen vegetal, aceite de oliva, aceite de canola, aceite de oliva, aceite de girasol, y también en las semillas oleaginosas, que estamos hablando de almendra, nuez, cacahuate, semilla de girasol, semilla de calabaza. Okay. Y en cuanto a aspectos emocionales, pues ya mencionábamos anteriormente que la persona en premenopausia, posmenopausia, en toda esta parte del climaterio, puede presentar dificultades para conciliar el sueño, dificultades para concentrarse, se siente muy irritada, se siente muy triste en ocasiones. Puede haber incluso disminución en el deseo sexual, y esto es normal a causa de la disminución de estrógenos, pero debemos modificar la cuestión alimentaria y debemos de también acudir al especialista, como les mencionaba. ¿Para qué? Para que les dé cierto medicamento que va a impactar muchísimo en estas cuestiones y de manera positiva. Puede presentar la persona en el climaterio ciertas alteraciones geniturinarias, como lo son la sequedad vaginal, prurito, comezón, ardor, disuria, que pudiera presentar una micción dolorosa, ¿okay? Urgencia para orinar, puede incluso presentar incontinencia urinaria y también dispareunia. ¿Qué es esto? Es una relación sexual dolorosa. Entonces, todo esto a causa, como mencionamos, la disminución de estrógenos, que van a impactar mucho en esta parte. ¿Qué es lo que puede hacer la persona que se encuentra en climaterio, en premenopausia o posmenopausia? Puede acudir al ginecólogo. ¿Para qué? Para que le puedan dar cremas de tratamiento, óvulos, incluso ácido policarbofólico. Puede tener también a la mano cremas vaginales hidrosolubles. ¿Para qué? Para poder disminuir todas estas manifestaciones genitales. No andamos mucho en esta parte, ya que veremos la cuestión nutricional. Y otras de las manifestaciones que puede tener nuestra paciente, o si estamos cursando nosotros por esta etapa de la vida, son alteraciones cardiovasculares, dislipidemias, que estamos hablando de colesterol y triglicéridos elevados, un aumento del colesterol malo, una disminución del colesterol bueno, una tensión arterial elevada, una hipertensión arterial. Y que todo ello podemos tratarlo con la alimentación, y eso es muy importante. Para quienes tienen dislipidemias, tanto en el caso de personas en el climaterio o también que cursan alguna otra etapa de la vida, sea adolescencia, sea infancia, pero que tengan alteraciones en lípidos en sangre, es muy importante que consuman ácidos grasos poliinsaturados, ¿ok? Y ácidos grasos monoinsaturados. Estos tipos de ácidos grasos son denominados insaturados, ¿ok? ¿Cuál es el impacto que tienen estos ácidos grasos? Aumentan el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, y disminuyen el colesterol malo, que es el LDL, ¿ok? El primero, el HDL, es lipoproteína de alta densidad, y el LDL, lipoproteína de baja densidad. Entonces,
Debemos de tener un control en ellos, así como en triglicéridos. ¿Para qué? Para que no haya un acúmulo de estas sustancias a nivel endotelio, ¿ok? En las arterias, porque si hay esta alteración, pues hay una presión mayor, ¿verdad? En ellas se aumenta la tensión arterial e incluso también pudiera generar un desprendimiento de estas placas de ateroma y causar alguna alteración, ¿no? Y ya sea una disminución de la oxigenación a ciertas partes del cuerpo, como lo son en el corazón o en el cerebro. Entonces, ¿dónde se encuentran los ácidos grasos monoinsaturados? En el aceite de oliva, en las semillas oleaginosas y en el aguacate también. Pero debemos saber que debemos de consumir mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados y estos generalmente no los consumimos, ¿ok? Pueden ser salmón, pescado, atún, de preferencia pues atún fresco, aceite de soya, semillas oleaginosas, aceite de girasol, podemos consumir también sardina, el aceite de krill en cápsulas, que es este pequeño camaroncito que ven del lado derecho. Y todo ello lo podemos consumir ¿para qué? Para elevar esta cuestión del colesterol HDL, ¿no? Y que tienen un impacto a nivel arterial, ¿no? Muy grande. Para poder disminuir la tensión arterial necesitamos alimentos ricos en fibra, una fibra que es fibra soluble, ¿ok? Y alimentos bajos en sodio, ¿vale? La fibra nos va a ayudar bastante ¿para qué? Para que nosotros podamos disminuir, ¿ok? En cuanto hablamos de fibra soluble, atrapar un poco las sales biliares, ¿ok? Que por medio de la digestión se van a segregar, que estas van a ser enviadas desde la vesícula hacia el intestino delgado. ¿Para qué? Para que los alimentos sigan su proceso digestivo. Pero resulta que las sales biliares que vienen, ¿okay? Desde la vesícula, que fueron segregadas obviamente en el hígado, vienen y ¿qué es lo que hacen? Al momento de ser absorbidas por un proceso metabólico, vienen creando colesterol y alterando, ¿no?, el colesterol total. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la fibra, la que es soluble, que crea un cambio, una fermentación, ¿okay?, en el estómago y en el intestino, pues cambia su composición a formar un gel que puede atrapar ciertas sustancias, en este caso las sales biliares, y las va a llevar para ser eliminadas por medio de las heces fecales y no aumentar las probabilidades de tener colesterol elevado. Para esto nos ayuda la fibra soluble. ¿Y dónde se encuentra la fibra soluble? Va a estar en la avena, va a estar en el pan integral, va a estar en la linaza, en menor cantidad, en semillas oleaginosas, almendra, nuez, cacahuate, va a estar en los cítricos, ¿okay? Estamos hablando en el interior de ellos, también en la manzana, en la pera, ¿vale? Y para disminuir las probabilidades de tener una tensión arterial elevada, pues hay que disminuir la sal. ¿Por qué? Porque el sodio es un componente de la sal, lo cual hace que haya también un aumento de líquidos en nuestro organismo, podamos retener líquidos y también aumente la tensión arterial. Entonces es importante que quienes estemos en climaterio, ¿okay?, o en una posmenopausia, una premenopausia, disminuyamos el consumo de todos los alimentos enlatados, ¿okay? Disminuyamos también alimentos que sean embutidos, alimentos, por ejemplo, ultraprocesados, industrializados, papas, galletas, incluso refresco, jugos, ¿ok? ¿Para qué? Para disminuir las probabilidades de tener una hipertensión arterial. Más o menos, ¿qué tanto podemos consumir de sal al día? Al igual que una persona hipertensa sin necesidad de estar en climaterio, se debe de consumir menos de 5 gramos de sal al día. Eso es para disminuir probabilidades, de elevar la presión arterial, ¿no?, a niveles pues mucho más arriba de los normales. Entonces vendría siendo una cucharadita de sal al día. Pero si ya tenemos hipertensión arterial a causa de X motivo, pues entonces hay que disminuir esta cantidad y tiene que ser 2.5 gramos de sal. Estamos hablando
que es la cantidad referente a media cucharadita, y cuando digo cucharadita es la cafetera, menos de la mitad. ¿Para qué? Para poder tener un tratamiento adecuado en la hipertensión arterial. Ahora, en cuestión de osteoporosis que pudiera aparecer, al inicio una osteopenia y posteriormente desarrollar una osteoporosis, vamos a tener un aumento de alimentos ricos en calcio y vitamina D. Pero bueno, antes de que podamos avanzar hacia ello, debemos conocer que la osteoporosis es un trastorno esquelético que va a ser caracterizado, por una disminución del tejido óseo, que va a predisponer a un riesgo muy grande de fractura. Puede ser asintomática esta patología. Los primeros 5 años de la posmenopausia es cuando la masa ósea o el tejido óseo va a ir disminuyendo más rápido que a comparación, ¿verdad?, de los hombres, y posteriormente estos 5 años comienza a estabilizarse. Pero el detalle es que en esos 5 años puede haber fracturas, ¿ok?, de cadera, puede haber fracturas de muñeca, entre algunas otras, que van a dificultar la calidad de vida de nuestra paciente o de nosotras mismas, ¿vale? Entonces, hay que tener bien en claro que debemos aumentar, ahorita me paso esta parte, los alimentos que sean ricos en calcio, ¿ok? Y esto desde la premenopausia, ¿ok? Estamos hablando que hay que consumir tortilla de maíz nixtamalizada, sardina, vegetales de hoja verde, lácteos, también yema de huevo, podemos consumir hongos, podemos consumir salmón, y todos ellos, ¿por qué? Porque tienen un aumento de la cantidad de calcio en su contenido y también hay una mayor cantidad de vitamina D. Algo súper importante es que debemos exponernos, ¿okay?, a la luz solar, ya que nos va a ayudar a que podamos sintetizar vitamina D. Y con esta vitamina D podamos aumentar la absorción de calcio en nuestros huesos principalmente, ¿vale? Es importante no consumir alcohol más de 1 copa a la semana. Es importante no consumir tabaco. También moderar la ingesta de cafeína, muy importante, ya que la cafeína, por su efecto diurético, va a hacer que no se pueda absorber adecuadamente el calcio. Otra cosa muy importante y sumamente importante es disminuir los refrescos de cola, ¿okay?, ya que tienen muchísima cantidad de ácido fosfórico y lo que hace, no tiene el efecto de la cafeína, que la cafeína hace que no se absorba lo que ya consumimos de calcio. Lo que va a hacer este ácido fosfórico, que viene también incluso en alimentos ultraprocesados, porque se les agrega como es un aditivo y un conservador, ¿qué es lo que va a hacer? Aumenta la resorción ósea. ¿Qué quiere decir? La pérdida de calcio, ¿ok?, del hueso. Entonces, es súper importante que si estamos en esta etapa, así como también los niños en etapa escolar y preescolar, pues no consuman este tipo de bebidas en exceso, ya que aumenta la resorción ósea, ¿vale? Ahora sí, me regreso un poquito a las diapositivas que me habían saltado. ¿Cuáles son los antecedentes, o los factores de riesgo que me predisponen a mí a desarrollar osteopenia o incluso osteoporosis? Es que yo tenga antecedentes familiares con menopausia precoz, por ejemplo, o que yo la tenga, ser de etnia blanca, tener historia de caídas, frecuentes, tener también un bajo peso, ser mayor a 80 años, también eso puede impactar en esta parte. No estamos hablando que apenas no tenga una posmenopausia o una menopausia esta persona de esta edad, pero sí el riesgo de ir aumentando la edad
pues también nos puede desarrollar, ¿no? Osteopenia, osteoporosis. Una mala nutrición, el alcohol, el tabaco y el consumo excesivo de café, como ya lo mencionábamos anteriormente. Y pues esto sería todo en el tema de alimentación y nutrición en la menopausia, que decidimos colocarle este nombre porque es un concepto que nosotros tenemos desde hace mucho, ¿verdad? Que la menopausia decimos, ya es todos estos síntomas, ya es el cese de la menstruación, ¿ok? Y todavía decimos, no, ya tengo un año con menopausia, y no. Entonces, decidimos ponerle este nombre porque es muy común, pero la finalidad de esto también, aparte de que sepamos qué alimentación es importante para esta etapa de la vida, que también la importancia de que sepamos distinguir todos estos procesos que van a ir aconteciendo antes, ¿verdad?, de llegar a la menopausia y también después del cese de la menstruación. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente día y nos vemos muy pronto con otro tema sumamente importante en el área de nutrición. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego.